Hola, YouTube, en este video, verás la historia del SS Justicia, y sin más comenzamos. SS Justicia fue un barco de tropas británico que fue botado en Irlanda en 1914 y hundido frente al condado de Donegal en 1918. Fue diseñado y botado como el transatlántico Statendam, un nuevo buque insignia de Holland America Line, NASM, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó su finalización. En 1915, NASM acordó permitir que el Reino Unido lo adquiriera y lo completara como barco de tropas. El barco se completó en 1917 y pasó a llamarse Justicia, con la intención de que Cunard Line lo tripulara y operara. Sin embargo, Cunard no pudo reunir una tripulación para ella, por lo que el controlador de envío nombró a White Star Line para administrarla. Justicia entró en servicio en abril de 1917, transportando tropas de América del Norte a Europa. Escapó de un ataque de un submarino en enero de 1918, pero se hundió en julio frente a la costa de Irlanda después de que dos submarinos la golpearon con un total de 6 torpedos, lo que lo convirtió en el segundo barco más grande en hundirse en la Primera Guerra Mundial, detrás del Britannic, y el más grande en hundirse. Ser hundido por un torpedo en la Primera Guerra Mundial. El Britannic chocó contra una mina en lugar de un torpedo. El barco era 90 pies, 27 m, más largo y 9 pies, 3 m, más ancho que el entonces buque insignia de NASM, el Rotterdam de 24.149 trb, que Arlandy Wolf había completado en 1908. Statendam habría sido, con diferencia, el más grande que NASM había poseído hasta ahora. Solo la clase Imperator de Apag, la clase olímpica de White Star Line y los Lusitania, Mauritania y Aquitania de Cunard eran más grandes. Así las cosas, Justicia se convirtió en el segundo barco más grande hundido por acción enemiga en la Primera Guerra Mundial. El único más grande que Justicia fue el HMHS Britannic de 48.148 trb. Justicia compartió el mismo sistema de propulsión combinado que varios otros transatlánticos HW de su época, incluidos Laurentic y Belgenland. Los restos del Justicia se encuentran en aguas territoriales de la República de Irlanda y están protegidos por la ley irlandesa NASM y HW. Planearon que Statendam fuera un barco moderno con literas para 800 pasajeros en primera clase, 600 en segunda y 2030 en tercera, con una tripulación de 600 personas. El salón de primera clase debía tener 20 pies, 6 m, de altura, lo que lo hacía el más grande de su tipo en un transatlántico de su época. 2. La decoración debía ser moderna, en contraste con los estilos historicistas comúnmente favorecidos por las líneas navieras británicas y alemanas. Como barco de tropas, Justicia fue reconfigurado para transportar 4.000 o 5.000 hombres, pero en la práctica esto a veces se superó con creces. Sus bodegas tenían capacidad para 15.000 toneladas de carga. 3. Su longitud registrada era de 740,5 pies, 225,7 m, su manga era de 86,4 pies, 26,3 m, y su profundidad era de 43,1 pies, 13,1 m. Sus tonelajes fueron 32.120 trb y 19.699 nrt. 4. Justicia era uno de una serie de barcos de vapor HW que eran propulsados por una combinación de máquinas de vapor alternativas y una turbina de vapor. Tenía 3 tornillos. Un par de motores de triple expansión de 4 cilindros impulsaban sus hélices de babor y estribor. El vapor de escape de esos motores impulsaba una turbina de baja presión que impulsaba su tornillo central. 4. HW había utilizado este arreglo por primera vez en Laurentic para White Star Line. Justicia tenía 3 embudos, de los cuales solo 2 eran conductos de humos para sus calderas. El tercero era un muñeco, incluido por motivos puramente estéticos. Con la excepción de los 3 transatlánticos de clase Olympic, Justicia fue uno de los barcos más grandes y potentes jamás construidos con esta combinación de motores alternativos y de turbina. Sus motores alternativos eran del mismo tamaño que los de Belgenland, pero su potencia total era mayor. Entre ellos, los 3 motores del Justicia tenían una potencia total de 2.903 nhp5 o 22.000 ip6 y le daban una velocidad de 17 nudos, 31 km por hora. 7. Esta era una velocidad económica para el servicio en tiempos de paz, pero no lo suficientemente rápida como para navegar sin escolta en tiempos de guerra. Arlandy Wolf construyó Statendam en la grada número 3 como astillero número 436. Sus placas de quilla se colocaron en 1912 y fue botado el 9 de julio de 1914.
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio y el Reino Unido se unió. El 4 de agosto. El trabajo en Staten Dam se ralentizó para permitir que H&W se concentrara en trabajos más urgentes relacionados con la guerra. Sin embargo, el hecho de que su construcción estuviera muy avanzada ofrecía potencial para completarla para el servicio de guerra. En octubre de 1914, el Almirantazgo del Reino Unido ofreció a NASM 1.000.000 de libras esterlinas por el uso del barco, con la garantía de devolverlo al final de la guerra. Se eliminaron los elementos decorativos ya instalados, como era habitual en la conversión de transatlánticos de pasajeros en barcos de tropas. En el caso de Staten Dam fueron enviados a Rotterdam para su almacenamiento. H&W completó el barco lentamente, tomando medidas especiales para adaptarlo al servicio de guerra. A diferencia de sus contemporáneos Belgenland y Oka, H&W completó Justicia con su embudo falso. Sin embargo, el tamaño de los 3 embudos era más pequeño que su diseño original, para conservar acero. En 1915, el gobierno del Reino Unido requisó el barco aún incompleto. Se lo ofreció a Cunard para reemplazar a Lusitania, que había sido hundido en mayo de 1915. El nombre Justicia significa justicia y se ajusta a la política de Cunard de dar a sus barcos un nombre que termine en ia. Sin embargo, Cunard no pudo reunir una tripulación completa para ella. En noviembre de 1916, una mina hundió el barco Hospital HMHS Britannic, que partió de White Star Line con tripulación suficiente para trabajar Justicia. Los oficiales y hombres de ingeniería de White Star, a diferencia de los de Cunard, tenían experiencia con maquinaria combinada como la de Justicia. Por lo tanto, el Contralor Marítimo transfirió Justicia a Oceanic Ocean Navigation Company, White Star Line. Sin embargo, no se cambió el nombre del barco para cumplir con la política de White Star de dar a sus barcos nombres que terminen con IC. Justicia se completó con pintura gris lisa. El 7 de abril de 1917, White Star Line lo recibió. Estaba registrada en Liverpool en 1917. Su número oficial en el Reino Unido era 137544 y sus letras de código eran JPFL. White Star Line dirigió Justicia a través del Atlántico Norte, llevando tropas a Liverpool primero desde Halifax, Nueva Escocia y luego desde Nueva York. A principios de 1918 fue pintada con un camuflaje deslumbrante desarrollado por Norman Wilkinson. Fue atacado poco después, el 23 de enero de 1918, por un submarino alemán en el Canal del Norte, pero ningún torpedo lo alcanzó y resultó ileso. El 19 de julio de 1918, Justicia partió de Belfast hacia Nueva York, escoltado por destructores. Estaba descargada y su maestro era John David. A 20 millas de Skerryvore, Escocia, el V-64 la golpeó con un torpedo, al principio confundiéndola con el US Leviathan. Justicia desarrolló una escora, pero las puertas estancas en sus mamparos se cerraron a tiempo y la mantuvieron a flote. El V-64 disparó 2 torpedos, pero los cañones de Justicia destruyeron uno de ellos y el otro falló. El remolcador Sonia llevó a Justicia a remolque, rumbo a Lougheswilly. El V-64 disparó un 4.º torpedo, pero los artilleros de Justicia lo destruyeron. Luego, el V-64 disparó un 5.º torpedo, que alcanzó al Justicia pero no la hundió. Parte de la tripulación del Justicia fue evacuada y Sonia continuó remolcándola. 13 los escoltas dañaron al V-64, que se retiró, pero informó la posición de Justicia vía telégrafo inalámbrico a la mañana siguiente, 20 de julio, el V-124 encontró al Justicia y lo golpeó en el centro del barco con 2 torpedos, matando a 10 de su tripulación de la sala de máquinas. Las fuentes difieren. Su tripulación superviviente fue evacuada y, al mediodía, rodó hacia estribor y se hundió. Los destructores HMS Marne, Milbrook y Pigeon cargaron en profundidad al V-124, obligándolo a salir a la superficie, y luego lo hundieron con disparos. La prensa alemana celebró el hundimiento. La Royal Navy llevó a cabo una investigación para establecer cómo los submarinos podrían haber hundido un barco que estaba escoltado por al menos 3 destructores. La investigación concluyó que la determinación y la valentía de los submarinistas alemanes eran increíbles. El gobierno del Reino Unido compensó a NASM con 60.000 toneladas de acero, que utilizó para construir una flota de buques de carga. 16 En 1921, NASM encargó un nuevo Staten Dam a Arlandy Wolf.
Fue votado en 1924, pero su finalización se retrasó hasta 1929. Los restos del naufragio de Justicia se encuentran a una profundidad de 70 m, 230 pies, 21 millas náuticas, 38 kilómetros, al noroeste de Malineaden 55 3947 n séptimo 4313 w. Los restos del naufragio están orientados de norte a sur y tienen una altura promedio de 10 pies, 3 m. Está muy roto, pero su proa está prácticamente intacta, con su ancla de estribor aún visible en su escobene. La superestructura de su puente se derrumbó hacia babor. Son visibles sus 12 calderas escocesas, 2 motores alternativos y una sola turbina de vapor. Su popa está bastante rota, pero el cuadrante del timón y el arma en la cubierta de popa permanecen visibles. 18. Al encontrarse en aguas territoriales de la República de Irlanda y tener más de un siglo de antigüedad, los restos del naufragio están automáticamente protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, enmienda, de 1987, sección 3, subsección 4. 19. Los buceadores deben obtener una licencia del Departamento de Turismo, Cultura, Artes, Gaeltacht, Deportes y Medios de Comunicación antes de bucear en los restos del naufragio. Bien, ¿qué te ha parecido el SS Justicia? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita para más, deja tu me gusta, adiós.